Buenos días, mis hermanos. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo transmitiendo como en vivo, como en cada programa desde Buenos Aires, Argentina, para traerles un mensaje, como siempre, una palabra de sabiduría que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirla con todos ustedes. Y en esta ocasión vamos a continuar con el sacerdocio de justicia. Hoy vamos a ver el tema de la promesa en continuación con lo que vimos en el último en vivo, en esta mañana veraniega, pero un tanto fresquita porque me he puesto un saquito, así que hay un poquito de vientito. No es que hace frío, pero hace un poquito de viento, así que siempre se refresca un poco, se siente un poquito más el frío, así que pero ya estoy cerca de sacármelo, así que porque yo soy mucho de disfrutar el calor. Así que bueno, pero una hermosa mañana nos ha regalado el Señor, eso es lo importante. Y bueno, en consonancia con lo que vimos en el último en vivo, vamos a empezar con la segunda parte de este sacerdocio de justicia que vamos a ver en calculo más de 20 capítulos. Porque es mucho realmente lo que hay que hablar. Porque es mucha la riqueza, tanto en las escrituras, en el canon, que muchos de ustedes idolatran, como en los textos apócrifos, como se les dice, o los que están fuera del canon. En los cuales hay muchísima sabiduría, no digo en todos, pero en muchos de ellos hay muchísima y vasta sabiduría. Son libros que deberían estar dentro del canon, pero bueno, sabemos que está el canon de 66, el canon de 73, el canon de 88, que es el etíope, está el canon protestante. Bueno, hay muchos distintos tipos de cánones con distintas cantidades de libros, ¿no? Y bueno, y ahí nace una discusión sobre qué libro debería estar y qué no. Yo lo que te puedo recomendar que el Espíritu es el que nos guía a toda verdad. No doctrinas de hombres, no determinaciones de hombres que te digan este libro puedes leerlo y este no, este sí, este fue inspirado por el Espíritu Santo o este no. El Espíritu de Jesucristo, que supongo debería morar dentro de ti, es el que te tiene que guiar a toda verdad y decirte esto viene de Dios y esto no. Tan simple como eso. Por eso en el famoso versículo y hasta mantra, podríamos decir, el famoso no confiar en ningún hombre, maldito es el que confía en el hombre, es mitad verdad y mitad mentira, como la mayoría de las cosas, que no han sido reconciliadas en los dos opuestos. ¿Por qué es mentira, mitad mentira y mitad verdad, hermano Osvaldo? Porque sí, no debemos de confiar en el hombre, debemos de confiar en el Espíritu que mora dentro de ese hombre. Si es alguien, con el Espíritu Santo, está más que claro. Entonces, cuando tú hablas con alguien que tiene el Espíritu de Jesucristo, tú no debes de confiar en el hombre, no debes de confiar en la carne, debes de confiar en el Espíritu que mora en esa persona. Y en ese sí, creerle a ese, en ese sí confiar. No confiar en la carne, confiar en el Espíritu. A eso se refería el famoso pasaje. Así que bueno, vamos a arrancar directamente con la enseñanza de hoy, con la continuación del último en vivo que hemos visto. Vamos a irnos a Éxodo 19, en el capítulo que narra el pueblo cuando acaba de salir de Egipto. Dice, empieza desde el versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí, dicen. Y ahora, ¿por qué la escritura dice los hijos de Israel? Porque vivían en Israel. Claramente que no. El pueblo de Israel era linaje de Jacob, a quien en el encuentro que tuvo con el ángel del Señor en Génesis 32, si mal no recuerdo,
el propio Señor, el ángel del Señor le cambia el nombre. Tu nombre no será ya más Jacob, sino Israel será tu nombre. Entonces Jacob pasa a llamarse Israel. Por lo que podemos ver que Israel en realidad nunca fue un lugar geográfico, nunca fue un país, nunca fue una zona. Israel, el verdadero Israel del que estamos hablando, era el nieto de Abraham, el hijo de Jacob, el hijo de Isaac, perdón. Jacob era Israel. Israel era el hijo de Isaac. Entonces, ese país, entre comillas, que tú conoces en el Medio Oriente, ni siquiera es un país, porque sabemos que un país, para que ejerza como tal, debe contar mínimamente con una constitución nacional, cosa que Israel no tiene una constitución nacional. Más allá de eso, el Israel geográfico no tiene nada que ver con el verdadero Israel de Dios, ya que no es un linaje carnal. Ya no es un linaje carnal como era en el antiguo pacto. Ahora es un linaje espiritual. Y más adelante lo vamos a ver. Sigamos con Éxodo 19. Versículo 2. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Exacto, claro, israelitas, pero no por una porción geográfica, sino por un linaje que en ese momento era carnal todavía, un linaje de Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob fue a quien se le cambió el nombre. Versículo 4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí, hablando del pueblo de Israel. Y acá Moisés es simbólico de cómo fueron escoltados por ángeles en todo el camino de Egipto hasta el Sinaí, que lo puedes ver en Éxodo. Versículo 5 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz. Recuerda que la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Y guardaréis mi pacto, pacto de obediencia, habla del pacto eterno que contiene la ley eterna, no la ley de Moisés. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, le dice Moisés. Y vosotros, todos vosotros, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. ¿Qué significa? Un reinado cuyos integrantes serían todos sacerdotes. Y si estamos hablando de un reino, estamos hablando de reyes y sacerdotes. ¿Cuántos iban a ser? Todos. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. O sea, iba a ser todo un pueblo de reyes y sacerdotes. Todos ellos. No que todo el pueblo iba a estar bajo la figura de un sacerdote como fuera el pacto levítico. Ese era el sacerdocio levítico, y el pacto levítico, que pertenece al primer pacto. Entonces, ¿qué demanda Dios de ti? Fe, como lo pudimos ver, fe y obediencia, no obras de la ley. En ese momento todavía no existía la ley de Moisés, está más que claro. En otras palabras, Dios quiso acordar y sellar
con el pueblo el pacto eterno que contiene la ley eterna. Les recordó, les trajo a la memoria el pacto eterno y en qué consistía, de qué estaba compuesto el pacto eterno. Pero ¿qué pasó? 40 días más tarde ocurre el famoso episodio del becerro de oro en Éxodo 32, con la famosa célebre de Aarón, en Éxodo 32, versículo 5, cuando dice: mañana haremos fiesta para Jehová. Ahora, yo te pregunto, ¿qué tenía que ver el becerro con el Todopoderoso? ¿Qué tenía que ver si Aarón conocía al Señor? ¿Qué tenía que ver? Absolutamente nada. Queda la frase flotando. Entonces, cuando viene Cristo y restaura la relación con Dios, la relación de Israel, de su pueblo santo, de su congregación, y restaura la relación con Dios, con el Padre, hace un nuevo pacto que en realidad es el pacto eterno, el pacto que permanece desde la fundación del mundo. Y la ley de Dios, que es la ley de la justicia, en realidad viene desde la eternidad misma, desde mucho antes de la fundación de la tierra. Quizá lo veremos en otras enseñanzas. Entonces, cuando Cristo viene y restaura la relación con Dios, restaura la relación con el Padre, ya no es por las obras de la ley, ya no es por los 10 mandamientos. La ley de Moisés deja de ser, ya no es por medio de la circuncisión de la carne, como lo era en la ley de Moisés. Las obras de la ley pasaron y ahora pasamos a la ley real, de la cual te habla Santiago. Santiago capítulo 2, versículos 8 y 9, te dice, y Santiago, te recuerdo que era el hermano de Jesús. Taquiel Onran, si te aburres con lo que yo estoy hablando, lo único que tienes que hacer es salirte del canal e irte a ver mujeres empelotadas. Es lo único que tienes que hacer. Sal y listo. Así de sencillo. Santiago 2, 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real, dice, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, dice Santiago, que era Jacobo el justo, el hermano de Jesús. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y ahora ya está hablando de la ley de Moisés. En otro capítulo de esta misma serie que les dije, del sacerdocio de justicia, vamos a leer todo Santiago 2, porque es un capítulo muy importante y que nos revela muchas cosas. Es un capítulo importantísimo. Entonces, ¿por qué Santiago le llama la ley real? Porque es para los reyes, y entre paréntesis también para los sacerdotes, obviamente, la ley real de realeza, la ley de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y como les he hablado en varias ocasiones, nosotros estamos llamados a ser reyes y sacerdotes. Está en Éxodo 19, está en Primera de Pedro 2.9, está en Apocalipsis 1, está en Apocalipsis 5. Nosotros estamos llamados a ser reyes y sacerdotes. Entonces, si eres rey para Cristo, si eres el pueblo de Dios, reyes y sacerdotes para Cristo, ¿cuál ley debes guardar? ¿La ley de Moisés con las 613 leyes y los 10 mandamientos? ¿O ama a tu prójimo como a ti mismo? Creo que es bastante sencillo. Porque, por ejemplo, en el mandamiento no matarás, por ejemplo,
pongamos un ejemplo, no matarás, tú lo cumples, ok, no le estás haciendo un mal a tu prójimo, pero tampoco le estás haciendo un bien. Es no matar, estás dejando de hacer algo, privándote de hacer algo, pero no lo estás amando por no hacerle daño. ¿Entiendes la diferencia? Recuerda que la ley de ama a tu prójimo como a ti mismo es el mandamiento que resume toda la ley y los profetas de boca de Jesús. Seguimos. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y podemos ver que Moisés tenía ese corazón justo, ese corazón equitativo. Por eso fue que más adelante dijo, vamos a Números 11, a partir del versículo 26 al 30, cuando dice, y había quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscriptos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Muchos de ustedes se deben recordar este pasaje. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídeselo. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta, y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y eso es lo que hace Dios. Dios descentraliza en todos sus hijos. El enemigo es el que centraliza su poder en él. El poquito poder que tiene todavía. Moisés quería que todo el pueblo profetizara, igual que él. Él no se creía la última Coca-Cola del desierto. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Entonces, podemos ver que ese era el propósito original de Dios. Pero todo el pueblo terminó bajo un sacerdote en lo que fue conocido como el sacerdocio arónico levítico, que formó parte del antiguo pacto. ¿No es cierto? Pero ¿por qué? ¿Por qué ocurrió, hermano? ¿Por qué ocurrió esto, hermano Osvaldo? ¿Por qué Dios no continuó con la línea de Éxodo 19? ¿Por qué? Porque después de Éxodo 19, 40 días más tarde solamente, 40 días, el pueblo va y se porta como una ramera. Literalmente fue eso. Vamos a verlo. Vamos a Éxodo 32. A partir del versículo 1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, en plural, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Parece que para el pueblo el Dios era Moisés y no era el Todopoderoso. Parece que sin Moisés no podían seguir. Israel era un pueblo que arrastraba la idolatría de Egipto
la misma que absorbieron durante años y años, porque fueron muchos años lo que el pueblo estuvo, fueron generaciones las que estuvieron bajo la opresión de Egipto, y antes de la opresión también estaban en Egipto. Entonces podemos decir que el pueblo salió de Egipto cuando lo sacó Moisés, pero Egipto no había salido del pueblo, del corazón de los israelitas. Y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Versículo 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, siguiendo hablando en plural. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Porque el becerro representaba varios dioses, representaba a Jasor, representaba a Baal, etcétera, etcétera. De hecho, Israel construía templos en Egipto, tenían esclavitud religiosa, imagen de espejo de lo que podemos ver ahora, de la esclavitud religiosa a las cuales están sometidas las religiones. Versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Ahora, ¿acaso, lo que les dije hace 5 minutos, acaso Aarón no conocía a Dios? ¿O es que Aarón no se refirió al Todopoderoso cuando dijo Jehová? ¿Qué piensan? Porque si no, no se explica. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. O sea, Dios quiere raer al pueblo. Quiere comenzar nuevamente, como cuando hizo con Noé. Quiere comenzar un nuevo pueblo desde Moisés. Pero ahí Moisés, que tenía un corazón justo, se para en la brecha por el pueblo e intercede por él. Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? O sea, Moisés le dijo: es mi pueblo, pero es tu pueblo también. Tú lo sacaste por medio mío, pero tú lo sacaste. Versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal lo sacó?
para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Como Jesús cuando decía, de cierto os digo. Era una manera de jurar por él mismo. De cierto os digo. A los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Saltemos al versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Versículo 29. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Eduardo Alfonso, ¿qué tiene que ver Moisés con los macabeos? Moisés fue en una época y los macabeos fue una época totalmente posterior. Es que tú no entiendes. Tú no entiendes. Hay muchas cosas que no entiendes y no me voy a meter en ese tema porque es muy largo de hablar. Pero hay cosas que no entiendes. Tú solamente lees lo superficial. Hay cosas que no entiendes. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Entonces, podemos ver que el sacerdocio levita nació de una masacre al pueblo, y la ley de Moisés, producto de la rebelión y del pecado, por así decirlo. Estos mismos levitas, esta misma descendencia, fueron los que terminaron entregando a Jesús, los mismos que terminaron condenando a Jesús. Versículo 34. Nos saltamos al versículo 34. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, le dice el Señor, yo castigaré en ellos su pecado. O sea, Dios le dice a Moisés, ok, no los voy a matar, pero los voy a poner bajo la
micro ley. No van a estar más sobre la macro ley. Van a estar sobre la ley del castigo, por así decirlo. La ley del castigo. Pero dijo, en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. El Señor retrajo la ira en ese momento, pero finalmente la terminó cumpliendo. ¿Y cuándo fue que cumplió esa ira, hermano Osvaldo? En el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido, cuando fue raída de la faz de la tierra Jerusalén y el templo. Ahí fue. Ten presente que Éxodo no es un libro cronológico, como para que puedas entender muchas de las cosas que están en este libro, como tampoco Apocalipsis es un libro cronológico. Recuerda que en el espíritu no hay espacio ni tiempo. Vamos ahora a Génesis 12. Vamos a irnos al llamado de Abraham, cuando Dios llama a Abraham. Acá podemos ver la incepción de la promesa en el sacerdocio. En el sacerdocio que venía desde Adán, no desde Moisés, como dicen muchos, ay no, porque antes del sacerdocio levítico no había sacerdocio. Mentira, no es así. Ya lo vamos a ver en esta misma serie, lo vamos a ver, pero eso lo voy a dejar para el final. Entonces, Abraham ya se había ido de Ur de los Caldeos, que estaba situado en Irak, cerca del Golfo Pérsico. Se había ido a Harán, que anteriormente se llamaba Ludor, ese lugar. Se llamaba Ludor, pero ellos lo rebautizaron con el nombre de Harán en honor al hermano de Abraham, que murió en el horno de fuego a manos de ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Nabucodonosor no, porque ya horno de fuego siempre sale a manos de Nimrod. Entonces fue a Taré con Nacor, con Lot y con Sara. Versículo 12. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Pero le habla de Harán, donde estaban viviendo en ese momento, y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. El pacto conlleva un costo. Es todo a cambio de todo. Jesús te lo explica en Lucas 12, en Lucas 14, en Lucas 18. Es todo a cambio de todo. Es dejar las migajas que te ofrece este mundo de mentira, por llamarlo de alguna manera, por riquezas eternas. Por riquezas eternas, no perecederas, como las riquezas que conocemos en este mundo. Entonces, necesitas cumplir ese acuerdo para entrar en el pacto original y eterno sacerdotal y melquisedético y ser hijo de Abraham. Como decía Jesús, por ejemplo, en Juan 8 dice, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Y cuáles serán las obras de Abraham? Vamos a seguir viendo más adelante. Versículo 2. Y haré de ti, dice, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Habla de Abraham, no habla del Israel geográfico creado en 1948. Habla de Abraham. De ti haré una gran nación. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí está la clave. Serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Ahí la promesa. ¿La promesa de qué, hermano? La promesa de la herencia. Ahí la promesa. Recuerda que durante los reinados de David y después siguió con Salomón, fue casi un imperio mundial. Tanto el reinado de David como el reinado de Salomón, fue prácticamente un imperio mundial. Versículo 4. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, que hoy viene a ser una zona que está ahí más o menos en el límite entre Turquía y Siria. Ahí más o menos quedaba Harán, o Ludor como se llamaba antes. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Estuvo 3 años allí. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y aproximadamente a los 3 años de llegar a Canaán, murió Noé, que todavía estaba con vida, porque pasaron muchos años desde Abraham hasta que murió Noé. Muchos años, y a pesar de la diferencia en el tiempo, compartieron algo de 150 años. Porque recuerda que Noé todavía pertenecía a la generación que vivía muchísimos años. Muchísimos años. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, que quedaba cerca del mar de Galilea, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, que quedaba bajando en dirección a Jerusalén. Y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev, que quedaba del Mar Muerto en dirección hacia Egipto, básicamente. Así que bueno, hoy vamos a hacer un video cortito hoy. Hasta acá lo correspondiente al sacerdocio de justicia, que lo vamos a continuar en el próximo en vivo. Ahora vamos a leer un poquito el libro de Jasar, como leemos siempre, o trato de leer siempre, al término de cada enseñanza, para que vayan conociendo los muchos libros apócrifos que tienen muchísima sabiduría, y este es uno de ellos. El libro de Jasar tiene muchísima sabiduría y la mayor parte del libro va paralelo con Génesis. No se contradice en nada con la escritura. Estábamos en el capítulo 18, dejamos la última vez. Habíamos leído hasta el versículo 10. Dice el versículo 11. En la época de Sodoma y Gomorra, de cuando fue Abraham a rescatar a Lot. En ese contexto estábamos leyendo. En aquellos días, la gente de Sodoma y Gomorra y de todas las 5 ciudades eran extremadamente perversas y pecadores delante del Señor. Y ellos provocaron al Señor con todas sus abominaciones. Y ellos se fortalecieron en envejecer en abominación y desdeñosamente delante del Señor, y sus perversidades y transgresiones eran de aquellos días grandes
delante del Señor. Y ahora, ¿de qué está hablando? Como les expliqué muchas veces, no está hablando de todas las inmoralidades sexuales y de todo lo que te dicen los religiosos, que en verdad sí existieron, pero no fueron esas las causas de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Como te dice Ezequiel 16:49, lo puedes ir a ver, dice: esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, comían y no les importaba nada más. Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. O sea, no hacían nada. Y el último, no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Esas fueron las verdaderas causas de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Versículo 12. Y ellos tenían en su tierra un valle muy extenso, cerca de la caminata de mediodía, y en él había grandes fuentes de agua y grandes pastizales rodeando el agua. Y la gente de Sodoma y Gomorra iban allí 4 veces al año, justamente hablando de eso, con sus esposas e hijos y todo lo que pertenecía a ellos, y ellos se regocijaban allí con cantos y danzas. Y en el tiempo de regocijo, ellos todos se levantaban y agarraban las esposas de sus vecinos y algunos las hijas vírgenes de sus vecinos. Y ellos lo disfrutaban, y cada hombre veía a su esposa e hija en las manos de su vecino y no decían ni una palabra. Fíjate, ¿qué es lo que hacían? Y ellos hacían así desde la mañana hasta la noche. Después regresaban a casa, cada hombre a su casa y cada mujer a su tienda. Así ellos hacían siempre 4 veces al año. Por eso, como les decía, esto existió, las inmoralidades sexuales existieron en Sodoma y Gomorra, pero fueron a causa de su perversidad, que Dios los entregó, como dice Pablo en Romanos, si no recuerdo, los entregó a toda clase de inmoralidad y perversión. Pero las verdaderas causas fueron las de Ezequiel 16:49. Versículo 16. También cuando un extraño venía a sus ciudades y traía bienes que él había comprado con la ilusión de deshacerse de estos, la gente de estas ciudades se reunía, hombres, mujeres y niños, viejos y jóvenes, porque eran todos perversos por igual. E iban al hombre y le quitaban los bienes a la fuerza, y dando un poco a cada hombre, hasta que se terminaban todos los bienes del dueño, cuales él había traído a la tierra. Y el dueño de los bienes peleaba con ellos diciendo: ¿qué es esta obra que ustedes me han hecho a mí? Entonces ellos se acercaban a él, uno por uno, y cada uno le mostraba lo poco que él había cogido. Y los hostigaba diciendo: yo solo cogí un poco, cual tú me diste. Y cuando él oyó esto de todos ellos, él se levantaba y se iba de ellos en tristeza y amargura de alma. Imagínense las cosas que le hacían pasar a los extranjeros que pasaban por ahí. Y él se levantaba y se iba de ellos en tristeza y amargura de alma, cuando ellos se levantaban e iban tras él y lo echaban de la ciudad con gran ruido y tumulto. Eran extremadamente perversos. Y había un hombre del país de Elam, quien estaba pausadamente yendo por el camino, sentado sobre un asno, quien llevaba un manto de muchos colores. El manto estaba atado con una cuerda sobre el asno. Y el hombre estaba en su viaje pasando por la calle de Sodoma, cuando el sol se ponía en el anochecer. Y él permaneció allí para quedarse durante la noche.
pero nadie le permitía dentro de su casa. Y en ese tiempo había un hombre perverso y malhechor en Sodoma, uno habilidoso en hacer el mal, y su nombre era Edad. Todos eran extremadamente perversos. Y él levantó sus ojos y vio al viajante en la calle de la ciudad. Y vino a él diciendo: ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Y lo voy a cortar acá porque quiero en el próximo capítulo, quiero leérselos enteros, para que vean realmente la clase de perversidad que tenían en Sodoma y Gomorra antes de que fuera destruida. Y todas estas cosas fueron los que causaron a ira, que se manifestara la ira del Señor y provocara la destrucción de las ciudades de la planicie, de las 5 ciudades de la planicie, porque Sodoma y Gomorra eran las más importantes, pero eran 5 ciudades. Estaba Adma, estaba Seboim y estaba Zoar. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Nos encontraremos en el próximo en vivo con la tercera parte del Sacerdocio de Justicia y continuaremos leyendo sobre el libro de Jesús. Así que bueno, mis hermanos, que tengan un excelente día. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta la próxima.